El día de hoy vamos a cerrar con el libro de Pedro. Para los que han estado escuchando toda la serie, eh, vamos a estar en el último capítulo el día de hoy. Vamos a hablar acerca de soberbia y humildad. Y el título del mensaje es Resiste a la soberbia y busca la humildad. Y primero vamos a definir lo que es la palabra soberbia. ¿Alguien tiene idea de qué es soberbia? ¿Cuál es la definición? ¿Alguien cree que es soberbio? Porque tal vez si tú crees que no eres soberbio, eso es soberbia, el creer que no eres soberbio. Entonces, soberbia es un sentimiento de sobrevaloración de ti mismo. Una autoestima muy alta, pensar que eres superior a alguien, tal vez no simplemente pensar que eres superior a todos, pero pensar que eres superior a alguien es soberbia. Altivez, altanería, arrogancia, vanidad, todo esto cae dentro de lo que es la soberbia. Y humildad, ¿qué definimos como humildad? Reconocer que todos somos iguales, que todos tenemos el mismo valor delante de Dios una vez que eres salvo. No pretender estar por encima de los demás. Aceptar y reconocer tus faltas o tus errores o tus debilidades. Eso es la humildad. Entonces, hemos estado viendo acerca del libro de Pedro, y Pedro escribe este libro aproximadamente unos 35 años después de la resurrección de Jesús. Y vamos a ver cómo hubo un evento en la vida de Pedro que cambió su vida completamente. Primero vamos a ver, en mi opinión, y no sé si tú estés de acuerdo, pero puedes leer los evangelios. Pedro era un hombre soberbio. Pedro es un personaje de la Biblia que tiene características bien marcadas. Es el primero en hablar, el primero en opinar, en levantar la voz, en actuar, en pelear. Y eso es características de una persona soberbia. Ahorita te voy a dar algunas escrituras, no necesitas, no vamos a leerlas porque queremos hacer el servicio un poco corto, pero por ejemplo en el libro de Mateo 26, del 30 en adelante, Pedro le dice a Jesús le dice a sus discípulos, me van a apresar y me van a condenar y todos ustedes me van a abandonar. Y Pedro le dice, no, yo no te voy a abandonar. Dice, aunque todos estos se vayan, yo voy a seguir contigo. Yo voy a ser fiel hasta la muerte contigo. Yo voy a morir, si tú vas a morir, yo voy a morir contigo. Y eso es soberbia. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, le dijo Pedro, tú no me vas a lavar los pies nunca. Se resiste a lo que Jesús está haciendo. Jesús está mostrando, está dando un ejemplo de humildad a los discípulos, lavándole los pies. Y Pedro dice, no, eso no lo vas a hacer conmigo. Y después cuando Jesús le explica qué es lo que está haciendo, le dice Pedro, entonces lávame las manos y la cabeza. Se va hasta el otro extremo, como a ellos lávale los pies, pero a mí lávame completamente. Y vas a ver, si lees los evangelios, vas a ver varias características y varios comentarios que dan prueba de que Pedro era una persona soberbia. Quería ser el primero y el mejor en todo. Y es por eso que se caracterizaba como el líder del grupo.
Pero hay un pasaje que nos habla acerca de una escena que definitivamente cambió, impactó la vida de Pedro, completamente. Una vez que Jesucristo resucita, y me imagino que es tal vez el domingo después de la crucifixión, que fue el viernes, el sábado descansan los judíos, y cuando empieza el domingo en la noche, Pedro dice, yo voy a pescar, yo voy a volver a mi vida antigua. Y algunos lo siguen y están pescando toda la noche y no pescan, no tienen nada de pesca. En la mañana ven que hay alguien en la orilla de la playa y está cocinando unos pescados y es Jesús, y se baja Pedro. Cuando saben que es Jesús, Pedro se baja corriendo y va con él para ser el primero en saludarlo. Y están comiendo, y cuando terminan de comer, Jesús llama a Pedro y le dice, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, sabes que te amo. Y Jesús le vuelve a recordar, le vuelve a preguntar, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice, sí, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y le dice 3 veces esta frase. En cada frase le está diciendo, apacienta mis ovejas, cuida de mi rebaño. A la 3ª vez, Pedro se entristece por las palabras de Jesús, porque recuerda que en su soberbia, Pedro le dijo, yo nunca te voy a abandonar. Yo voy a morir contigo. Y Jesús le está recordando que en su soberbia no actuó como él pensaba, pero Jesús lo está restaurando, lo está animando, lo está recibiendo nuevamente, incluso le está dando el ministerio de cuidar de la iglesia. Y esta es una restauración que Jesús está haciendo a Pedro, y me imagino que eso fue más impactante para Pedro que el caminar en el agua. Mucho más impactante que toda la enseñanza que escuchó de Jesús verbalmente. Porque ahora, después de aproximadamente 35 años, esto es lo que Pedro escribe a la iglesia que está dispersa. Dice Primera de Pedro 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos. Ahorita se está colocando al mismo nivel que todos los ancianos que están en las iglesias. Ahorita no es como yo soy más anciano que ustedes y sé más y tengo mayor autoridad. Les está diciendo yo anciano igual que ustedes y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Les está repitiendo las mismas palabras que él escuchó de Jesús en el día que lo restauró. Dice, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella. Estas son 2 palabras que Jesús le dijo en la restauración. Dice, apacienta mis ovejas, cuida de mi rebaño. Pedro está recordando lo que él escuchó de Jesús y ahora lo está compartiendo. Después de 35 años de trayectoria, Pedro todavía tiene esta imagen y estas palabras en su mente, y eso es lo que está compartiendo con estas iglesias que, como habíamos hablado, están perseguidas, fueron expatriadas y están esparcidas en otras comunidades, y para darles ánimo les está dando estas instrucciones. Primeramente, se dirige a los ancianos o líderes que están encargados de esas comunidades. Dice, cuiden de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
Y todo esto que está diciendo Pedro, hazlo de esta manera y no lo hagas de esta manera, está diciendo como, hazlo humildemente, no lo hagas con soberbia. No actúes con soberbia. Si Dios te puso a cuidar de su rebaño, no lo hagas con soberbia. No lo hagas por fuerza. No lo hagas por imposición. Sé humilde. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta es la instrucción que Pedro, como anciano y líder de la iglesia, hasta ese tiempo, les da de ánimo. Les recuerda cómo hacer su trabajo, poniendo a un lado la soberbia y actuando con humildad. ¿Por qué? Porque tienen el ejemplo en Jesucristo. Como decía Jaciel, el Dios del universo que puede crear todo por medio de su palabra, que es dueño de todo, Él actuó con humildad para nosotros. Él se bajó a nuestro nivel y vino a morir por nosotros. Y tenemos en Jesucristo el ejemplo de humildad. Y les dice a los ancianos, actúa como Jesucristo actuó. Fíjate en el ejemplo que Jesucristo nos dejó. Hazlo de esta manera, hazlo con humildad, no lo hagas con soberbia. Después, más adelante, hablando a los individuos de la iglesia, les dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Esto es un llamado para cada individuo. Sometiéndose unos a otros. No está poniendo a nadie por encima de nadie. Sométanse unos con otros. Jóvenes, escuchen a los ancianos porque tienen experiencia, porque ya se han equivocado, porque ya han sufrido las consecuencias. Y muchas veces la juventud es sinónimo de soberbia, porque cuando eres joven piensas que tú tienes todas las respuestas, pero cuando ya eres anciano te das cuenta que estabas equivocado después de que has padecido las consecuencias de tu soberbia. Dice, porque Dios resiste los soberbios, y esto quiere decir como rechaza, no quiere ver, y de cierta manera odia a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esto es para cada individuo. Después, para la iglesia en general, de una forma colectiva, para toda la comunidad cristiana, les dice, sed sobrios, o estar alertas, o mantenerse despiertos, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un ejemplo de soberbia que tenemos en la Biblia es Satanás. El diablo, o Satanás, o el acusador, quería ser como Dios, y ese fue su pecado, querer usurpar el lugar de Dios, querer estar donde Dios estaba. Y aún ahora Pedro le recuerda como el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, Satanás o el diablo es sinónimo de soberbia. Dice, resiste al diablo.
Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto es lo que hace Dios con una persona humilde. Y esto es lo que imagino que sintió Pedro con las palabras de Jesús. En aquella noche, hacía 35 años, Pedro se sintió perfeccionado en el amor de Jesús, afirmado en el amor de Jesús, fortalecido en el amor de Jesús y establecido en el amor de Jesús. Que a pesar de que Pedro lo había negado, a pesar de sus promesas de fidelidad, Pedro lo había negado, Jesús lo vuelve a aceptar. En su círculo lo vuelve a amar y lo vuelve a restablecer. Dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y de esta manera termina Pedro su mensaje, y ya después nada más les explica las condiciones y los saludos. Pero lo que vemos en este mensaje es la soberbia y la humildad. Resiste a la soberbia, resiste a Satanás. Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esto es lo que pasa en nuestras vidas cuando actuamos con soberbia. Dentro de la iglesia, dentro de la congregación, con tus palabras, con tus acciones, con tu mente, puedes estar actuando con soberbia en contra de tus hermanos o en contra de otra gente. Entonces, Satanás, que anda alrededor como león rugiente, te hace sentir esa soberbia, y una vez que tú actúas con esa soberbia, es que Satanás te está agarrando con sus garras y estás negando al ejemplo de humildad que Jesús dejó. Estás acogiéndote a la soberbia, actuando con lo que Satanás quiere que actúes o como Satanás quiere que actúes, y estás negando la humildad. Estás actuando como un viejo Pedro y no como un Pedro que ha sido restablecido. Pedro estaba en ese tiempo ya en los últimos, tal vez en los últimos días de su vida, y aún hasta el final, lo que Jesucristo hizo por él lo impactó. Y le repite estas mismas palabras a las congregaciones a las que está ministrando. Jesucristo nos dejó el mejor ejemplo de humildad. En la carta de Pedro que hemos estado viendo, fuimos animados a sufrir como Cristo sufrió. Aceptar el sufrimiento para la gloria de Dios. Jesucristo nos dejó el mejor ejemplo, aun cuando sea injustamente. Jesucristo murió injustamente para la gloria de Dios. Nos dejó un ejemplo de vivir en santidad. En la carta fuimos llamados a buscar la santidad. Y Jesucristo nos dejó un ejemplo viviendo una vida santa. Y nos dejó un ejemplo de humildad al bajar y ponerse a nuestro nivel, incluso a lavar los pies de sus discípulos y compartir con nosotros su reino. Eso es un ejemplo de humildad. Y aun cuando tú has negado a Jesús en tus acciones, en tus palabras, en tus pensamientos, en tu soberbia, Jesús no te va a negar. Decía Jaciel, Él sigue siendo Dios. Pero piensa qué impacto tiene esto en tu vida.
¿Por qué estas palabras o por qué lo que hizo Jesucristo con Pedro tuvo un impacto tan grande? Sabiendo quién era antes o de qué manera había tratado él la amistad y el amor de Jesús y cómo lo había negado. ¿Qué impacto tiene eso en tu vida? Que a pesar de cualquier cosa que haces mal y en contra de Dios, Jesucristo te sigue aceptando y te sigue animando y te sigue amando y te sigue proveyendo. La unidad de la iglesia requiere de personas humildes. Algo que va a hacer la soberbia en una congregación es dividir. Dividir, porque una persona soberbia trata de imponer su idea por encima de los demás. Cuando iniciamos esta serie, uno de los propósitos era hablar de la unidad de la iglesia. Y creo que está marcado durante todo el libro. Y nada más te animaría a que recuerdes continuamente, recuerdes de qué manera Dios te ha amado. ¿Por qué estás aquí el día de hoy? Todo lo que Dios ha hecho en tu vida desde el día en que fuiste salvo. ¿Quién eres delante de Dios? ¿Quiénes son tus hermanos delante de Dios? ¿Has actuado alguna vez con soberbia? ¿Has visto a alguien de tus hermanos a quien Jesucristo salvó igual que a ti? ¿Los has visto como inferiores a ti? Y los animamos a resistir la soberbia, buscar la unidad, actuar con humildad, recordar de dónde Dios nos ha sacado, qué es lo que tuvo que pasar para que nosotros seamos llamados hijos de Dios, que hemos recibido en Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos negado, así como Pedro negó a Jesucristo? ¿Cuántas veces hemos abierto la boca muy rápido para decir, yo voy a ser el mejor cristiano, yo voy a ser el más fiel, yo voy a ser el más santo, yo no voy a ser como mi hermano que está sentado aquí, yo soy mejor, yo sé más, yo soy más obediente? Y Jesucristo te va a mostrar que eso no es cierto, que somos débiles, incapaces y que dependemos de su amor, de su misericordia, que dependemos de su fidelidad. Y una vez que entendamos esto, vamos a poder entonces fomentar la unidad de la iglesia, sabiendo que delante de Dios, por cada uno de nosotros se tuvo que pagar el mismo precio, el sacrificio de Jesús, y que es únicamente por eso que hemos sido aceptados. Lo que pasó en tu vida tiene que tener un impacto que te dure cada día, que lo recuerdes cada día. Si no fuera por Dios, si no fuera por Jesucristo, yo no estaría aquí. Yo merecía la ira de Dios, pero Jesucristo me salvó y salvó a mi hermano, aún con sus limitaciones y aún con mis limitaciones. Jesucristo extendió su mano y nos salvó. Y eso te mantendrá humilde. No es por tu capacidad o por tus cualidades, es por la gracia y misericordia de Dios que estamos aquí. Con esto terminamos el libro de Pedro y vamos a continuar con una nueva serie el siguiente domingo. Esperamos que el semáforo no cambie y nos seguiremos viendo.